Hoy vamos a estar entonces estudiando nuestra lección 30, ¿no? Son 31 lecciones, es decir, que esta es la penúltima. Hoy vamos a estarnos concentrando en las 5 defensas de Pablo. Si usted tiene su Biblia, le hago la invitación a que se dirija a Hechos capítulo 21 y vamos a estar moviéndonos por entre el capítulo 21 al capítulo 26, leyendo algunas porciones allí. Lección 30 en sus hojas de apuntes y vamos a estar viendo las 5 defensas de Pablo. Ahora, en la clase anterior estuvimos observando esa parte de que Pablo se propuso a ir a Jerusalén y luego ver a Roma, ¿cierto? Mientras eso, él revisitó algunas iglesias, eh, empezando en Éfeso, luego fue a Grecia o Corinto y luego volvió a Éfeso. De ahí, de ahí, él va a ir a Jerusalén. Y esa es la parte que está encerrada en este cuadro, en la que quiero que hoy nos concentremos. Cuando él va a Jerusalén y las 5 defensas que va a hacer tanto en Jerusalén como en Cesarea, que ya lo vamos a estar viendo. Entonces, espero lo estén entendiendo bien. Estamos viendo la parte de la sección 6 del bosquejo que hemos estado tratando, donde empieza en Jerusalén y termina en Roma. Y estamos en ese proceso, ya finalmente vamos a llegar con el Evangelio a Roma. Y hoy vamos a estar concentrados en ir a Jerusalén. No pierdan de vista que Jerusalén era un lugar donde comenzó todo, pero era el lugar de la persecución. Ahí en Jerusalén comenzó toda la persecución. Era súper peligroso profesar que se era de el camino de Cristo. Entonces, ahí en Hechos 21, si están con sus Biblias por allí, vamos a encontrar unas advertencias ahí en el capítulo 21, versículo 1 al 16. Y es que Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, no sé si ahí quedamos en la clase pasada, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, él les dice, ahora he aquí, versículo 22 del capítulo 20, les dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y él se propuso ir a Jerusalén, un lugar de persecución. Él sabía que eso era peligroso. Pablo más que nadie conocía que era muy peligroso volver a Jerusalén. Inclusive 2 veces le advirtieron a Pablo que no debía subir a Jerusalén. Eh, es como cuando, no sé, recuerdo que día iba a salir a montar bicicleta en la noche y mi mamá me advirtió y me dijo, no vaya, eh, porque le va a llover, dijo algo así, ¿cierto? Y me advirtió sobre eso y dicho y hecho, fui a montar bicicleta y llovió, ¿cierto? Entonces, Pablo estaba advertido, vea, no haga esto, porque le va a pasar esto. Y ya vamos a hacer un poco, a mirar dónde, si ustedes me acompañan al versículo 4 o desde el versículo 3, podríamos leerlo, capítulo 21, versículo 3, les voy a leer a su favor. Dice, al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Es algo normal, ¿no? Se van, dejan la isla de Chipre y entonces dice que el barco tenía que arrimar aquí a Tiro. Entonces, ahí en el versículo 4 dice, y hallados los discípulos que vivían ahí en Tiro, dice, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo, y ojo a esto, por el Espíritu, y ahí se los estoy señalando en la diapositiva, le decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. O sea, mire, no vaya a Jerusalén, no vaya a Jerusalén. Aparece una advertencia más, el mismo capítulo 21, versículo 10 al 12, donde dice,
les voy a leer desde el 10. Dice, y permaneciendo nosotros allí, ya estaban en otro lugar, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice, y ojo ahí, versículo 11, el Espíritu Santo. Así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en las manos de los gentiles. ¿Qué está haciendo este hombre? Este dice, ¿sabe qué? Cogió el cinto de él, se lo amarró en las manos y les dijo, y vea, lo van a amarrar así. ¿Sabe dónde lo van a amarrar así? En Jerusalén. Y se lo dijo por el Espíritu Santo. Entonces, Ágabo le da otra advertencia, ¿cierto?, de que entraría en opresión de parte de los judíos al subir a Jerusalén. Ahora, a pesar de las advertencias, es muy interesante que Pablo sentía, y voy a marcarlo acá, Pablo sentía en su corazón la necesidad de llegar a Jerusalén. Él estaba convencido de que tenía que ir a Jerusalén. Ahora, en todo esto, a ustedes lo más probable es que les van a hacer una pregunta. ¿Cómo así que el Espíritu Santo le está diciendo algo a Pablo y Pablo sigue terco en ir a un lugar donde sabía que lo iban a amarrar de manos y lo iban a poner a sufrir? Iba a sufrir prisión. Y ya vamos a estar viendo un poco de eso, igual lo mencioné también en la clase pasada, pero ahorita lo vamos a mirar más. A Pablo lo arrestan, ya ahí saltaríamos al capítulo 21, versículo 17 al 40. Ahí se da el arresto de Pablo. Aquí les muestro en el mapa el recorrido que él hizo. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Entonces, ¿se acuerdan que ellos estaban por acá en Éfeso? Y entonces ya llegan finalmente a Jerusalén. Pablo se va para allá después de haber sido advertido, no vaya a Jerusalén. Y le decían, no se atreva a ir a Jerusalén, no vaya allá. Y él decía, no, yo voy a ir a Jerusalén. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué escuchar la voz del Espíritu Santo diciendo algo y por qué hacer lo que el Espíritu Santo en cierto modo le estaba mostrando que no? Ahora, el Espíritu Santo, y quiero dejar claro esto, en ningún momento le prohíbe ir allá, ¿cierto? Y que ese es el aspecto clave a tener ahí. Si ustedes miran en los pasajes donde aparece esto, nunca es como, no vaya. Y es ahí donde quería tocar el punto, ¿no? Es que era más que una prohibición por parte del Espíritu Santo, era información para Pablo y para los creyentes que allí estaban. Pablo sí o sí iba a ir a cumplir su propósito en Jerusalén. Iba a ir a cumplir su propósito en Jerusalén. Quizás más que una advertencia, más era una advertencia que una prohibición por parte del Espíritu Santo. Entonces llegan ahí a Jerusalén, versículo 17, ¿cierto? Dice que los hermanos que estaban ahí en Jerusalén los recibieron con gozo. No sé si recuerdan a alguien que se quedó ahí y que era de los principales de la iglesia en Jerusalén, pero era Jacobo, ¿no? Ahí estaban los hermanos que yo creo que eran de los más valientes permanecer ahí en Jerusalén donde había mayor persecución. Ellos están ahí en Jerusalén. Luego, si ustedes saltan al versículo 21, capítulo 21, versículo 21, dice que, pero se les ha informado, si leámoslo desde ahí, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres judías, ¿cierto?
Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Quiero explicarles como para que lo entiendan. Pablo llega ahí a Jerusalén, se encuentra con los hermanos, dice que los hermanos lo recibieron con mucho gozo, pero ellos le van a comentar algo a Pablo. Y dice, ¿sabe qué, Pablo? De usted se ha creado una mala fama entre los judíos y se ha dicho que usted es una persona que está enseñando en contra de Moisés y la ley, ¿cierto? Que está enseñando en contra de la circuncisión, que está haciendo las cosas mal. Ese fue el pero, ¿no? Cuando él llega a Jerusalén. Y hay una nota de Gooding en comentario, y él dice, en los relativamente pocos años que Pablo había estado predicando el Evangelio y fundando iglesias cristianas por toda Asia Menor y Europa, se había puesto en circulación, y ojo a esto, graves malentendidos, tanto de su actitud como del Evangelio que predicaba, cada vez a mayor escala. Entonces había como ese malentendido entre los judíos. ¿Qué es lo que va a hacer Pablo entonces, no? Y interesante aquí que Lucas destaca mucho del resto del libro a defender a Pablo y corregir esos malentendidos que se habían visto de Pablo o que la gente percibía acerca de Pablo. Recuerden que Lucas está escribiendo, Lucas fue uno de los que viajó con Pablo, conocía a Pablo. Entonces lo que Lucas va a hacer mientras relata toda la historia es empezar a defender ese tipo de malentendidos, lo que no sé si dice, si se rumoreaba acerca de Pablo. Y él va a sacar un espacio para defender eso de Pablo. Ahora, los líderes de la iglesia intentaron defender la reputación de Pablo. Y si ustedes miran, por ejemplo, el capítulo 21, el versículo 22, 22 al 25. Y si alguien me colabora leyéndolo, capítulo 21, 22 al 25. Lo voy a leer, mi hermano. Uh-huh. Bueno, del 22 al 25 dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ok, gracias mi hermano. Entonces Pablo, recuerden, está en Jerusalén, se encuentra con el grupo de hermanos y ahí ellos van a intentar ayudar a defender la reputación de Pablo y van a decir, ¿sabe qué? Lo que usted tiene que hacer es demostrar que usted no estaba en contra que usted no está en contra de las tradiciones judías. Y para eso, pues bueno, cumpla con las ceremonias que dice que daban fin a un voto nazareo de 4 hombres. O sea, aproveche que estas personas tienen que hacer esta ceremonia y usted hágala con ellos para que ellos vean que realmente usted no está en contra de, de, de las prácticas judías o de lo que se enseña en la ley judía. Y ellos van a intentar defender la reputación de Pablo. Más adelantico, versículo 26 al 29, dice que Pablo participó en la ceremonia, pero algunos judíos de Asia, probablemente de Éfeso, no sé si recuerdan que a Pablo lo correteaban por todos lados, dice que le acusaron de haber metido a un gentil dentro del patio del templo reservado por los judíos. El templo era para los judíos y había una zona donde podían ir gentiles, pero no donde Pablo supuestamente metió a este hombre en el templo. Y ya con eso lo estaban acusando. Versículo 30 del capítulo 21 dice que toda la ciudad se conmovió
y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. La gente se enojó mucho. Versículo 31 al 34 dice que por el alboroto, el tribuno con sus soldados intervinieron salvando la vida de Pablo, pero llevándole como prisionero. Entonces, ¿qué pasó acá? Pablo se encuentra con los hermanos en Jerusalén, ellos se ponen muy contentos de volver a ver a Pablo, pero le animan a que haga un voto nazareo, y entonces él lo hace, pero en el templo lo ven y lo que van a hacer es agarrarlo y empezar a acusarlo, ¿cierto? Acusarlo. Toda la ciudad se conmovió, dice que estaban mal contra Pablo, lo arrestaron fuera del templo, pero entonces ya el tribuno, los romanos, lo tomaron, intervinieron en la acción para que no pasara nada. Y ahí entonces se da la introducción a las 5 defensas de Pablo. Ya está en Jerusalén, ya lo han arrestado, se está cumpliendo exactamente lo que el Espíritu Santo había dicho a través de estos hermanos antes de que él fuera ahí a Jerusalén. Y entonces Lucas va a destacar más del 25% del libro en estas defensas de Pablo. Y aquí se lo demuestra un poco en un gráfico, ¿no? Y una pregunta interesante ante esto es que si tú escribieras, por ejemplo, Hechos, y te hubiera tocado escribir todo, la pregunta sería si hubieras dedicado los últimos 7 capítulos a las defensas de Pablo. Quizás, yo no sé, yo hubiera pensado en ser un poco más específico en quiénes se convirtieron, en qué cambios tuvieron en sus vidas, en qué manera. Pero lo que va a hacer Lucas es coger a Pablo y empezar a defenderlo. Interesante que no se mencionan más conversiones de ahí en adelante. No se mencionan conversiones después del ministerio en Éfeso, que sería el capítulo 19. Pero en realidad sí hubieron conversiones de ahí en adelante. Por ejemplo, digamos Filipenses 4:21, miren aquí en la pantallita. Dice que todos los santos os saludan y hace la especificación que son los de la casa del César. O sea que en el libro de Hechos se hubiera podido relatar también la conversión de esas personas que creyeron de la casa del César. Y el impacto, quizás yo hubiera escrito eso, ¿no? El impacto que tuvo Pablo desde la cárcel allá en Roma, por ejemplo. Pero Lucas no va a allá a entrar mucho en eso. Ya él ha narrado muchas conversiones de muchas personas, cómo la gente creía, cómo la gente negaba. Y ahora se va a enfocar principalmente en las defensas de Pablo. Si voy muy rápido, me dicen para los que están tomando las notas. Pero a pesar de las acusaciones, no logran probar la culpabilidad de Pablo. Y esto no sé si lo recuerdan un poco a Lucas como el diplomático, eso lo vimos Lucas como historiador y vimos algunos ítems más, entre eso estaba Lucas como diplomático, o sea que él tenía ese aspecto apologético del libro, como defender la fe mientras escribía este segundo evangelio de Lucas, por decirlo así. Entonces, a pesar de las acusaciones, él demuestra en el libro y dice, a Pablo nunca le hallaron nada contrario. O sea que esto del cristianismo nunca fue algo en contra de la ley, fue algo correcto, nunca hubo un delito alguno en ese tema del evangelio, es lo que él va a tratar de defender. Entonces hay unos paralelos aquí como entre paréntesis entre Jesús y Pablo, porque si ustedes piensan en esto, con el Señor Jesús pasó cosas similares, y esto también lo vimos en una lección, hoy voy a traerlo aquí de más acotación, dice que bajo el impulso del Espíritu los dos viajaban hacia Jerusalén. Recuerden, el Señor Jesús dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Luego Pablo dice que ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Ambos tenían como meta ir
a este lugar llamado Jerusalén. Increíble que se hable tanto de Jerusalén y que sea un lugar tan peligroso en sus momentos, ¿no? Para Jesús ir a Jerusalén también iba a significar su crucifixión. Para Pablo ir a Jerusalén también iba a significar sufrimiento. Ahora hay algo más en este paralelo y es que los dos son acusados por los judíos. Tanto Jesús es acusado por los judíos como Pablo es acusado por los judíos. Justa o injustamente, bueno, entendemos que es injustamente, pero ellos estaban desesperados por entorpecer la obra de Dios, que finalmente terminaría siendo lo que Dios quería para la gloria de su nombre. Como tercer punto en los paralelos, los dos son declarados inocentes por los romanos, pero no los sueltan. Recuerden con nuestro buen Jesús, Pilato es uno de los que dice, no, yo no encuentro nada de malo en este hombre, ¿no es cierto? No veo nada de malo en él, pero no lo liberan. Y aquí va a pasar también similar con la vida de Pablo. Y entonces ahí terminaríamos esta parte, ¿no? Ahora entraríamos a las 5 defensas de Pablo. Y para eso, si ustedes van ahí en su material, van a encontrar un cuadrito que va a ser, ahí van a tener el resumen de estas 5 defensas. La idea es que vamos llenando este cuadrito y con eso terminaríamos la lección de hoy, ¿cierto? Entonces, les invito a que tengan sus Biblias ahí porque vamos a estar leyendo algunos pasajes y observando estas defensas de Pablo. Listo, entonces aquí si alguien quiere colaborarme leyendo capítulo 21, versículo 22 al 30. Yo. Y espérate, Eli. Dale. Bueno, vamos a leer 22 al 30 y luego 22, 1 al 8, como está en la pantallita. Listo. Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, perdón. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a los griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le agarraron afuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Ok, capítulo 22, versículo 1 al 8. Si alguien quiere leerlo. Lo voy a continuar, ¿listo? Listo, mi hermano. Dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo,
Yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros, todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ok, gracias mi hermano Víctor. Ahora, ustedes van a ayudar a llenar un poco este cuadro y la primera pregunta sería, ¿dónde? ¿Dónde se está dando esta defensa? ¿En qué lugar? Ya lo hemos mencionado varias veces. Jerusalén. Ok, en Jerusalén, ¿no? Ahí en Jerusalén se da esta primer defensa. Ahí lo agarraron a él. Y los judíos empezaron a juzgarle, a decirle, es que este es el que tiene esto vuelto un desastre, ¿sí o no? En palabras bonitas, esto está vuelto un desastre y es por este hombre. Los que hicieron eso eran personas que venían de Asia Menor. O sea que ellos eran conscientes que el mensaje de ese hombre Pablo estaba trastornando y estaba teniendo un impacto demasiado fuerte en todo el mundo. Entonces para ellos era ese hombre Pablo, era delicadísimo que estuviera por ahí libre y por eso le echan mano, lo agarran y entonces después de que lo tienen ahí en Jerusalén, él empieza a defenderse. Ahora, ¿cuál es la acusación? Miren los versículos que leímos. ¿De qué lo están acusando? A ver, ¿dónde está? Que él mete griegos al templo. ¿Ok? ¿Qué más? Miren la Biblia les dice, eso no sale de la invención, ahí está en la escritura. William tiene la mano levantada. Sí, No, pero hermanos, no, yo iba a hacer un comentario ahorita de algo que leyó la hermanita Catalina. Respondan y de pronto hago el comentario sobre el texto de 21-25, que hay una variación según el texto interlineal, porque hay un término más amplio que la Reina Valera se maneja un poco más estrecho. ya. Entonces la acusación inicialmente, versículo 21, si ustedes lo miran, es que a todos los judíos que están entre los gentiles dice que se les invita a apostatar de Moisés, ¿sí o no? Entonces se le acusaba a Pablo de que él llevaba a la gente a apostatar de Moisés y lo que decía Fabiancito, que había profanado el templo metiendo a los griegos ahí en el templo. Esa era la acusación. Entonces están en Jerusalén y la acusación es estas dos. Ahora, ¿frente a cuál autoridad estaba él ahí? Bueno, en ese caso no estaba frente a una autoridad, estaba frente al pueblo en Jerusalén, ¿cierto? Un montón de gente, y él está frente a ellos. Y frente a ellos va a presentar su primer defensa. Aquí pueden poner en sus notas el pueblo en Jerusalén. Ahora, la defensa de Pablo, él les va a decir, miren, yo he sido un hombre celoso por la ley. Y él les va a dejar claro eso, él les va a dejar claro que inclusive él perseguía a los del camino
por amor a la ley y que él siempre ha sido celoso de la ley y él se va a defender así. Luego les va a relatar su conversión. Les va a decir, mire, es que a mí me pasó esto. Yo iba haciendo esto y me encontré ahí con Jesús. Él me dijo, hey, ¿usted qué es lo que está haciendo? Y entonces yo me convertí, iba a relatar su conversión y va a ser su forma de defenderse. Y luego les va a relatar su visión en el templo, capítulo 22, versículo 17 al 21, donde dice, te enviaré lejos a los gentiles. Y así se va a defender Pablo ante el pueblo. Miren, yo era celoso de la ley como ustedes y más, pero me encontré con Jesús y eso cambió toda mi vida. Y luego les va a decir, y él me dijo que me enviaría lejos hacia los gentiles. Te enviaré lejos a los gentiles. Una visión en el templo. Ahora, al pasar esto, ¿qué acción se tomó en esta defensa? Bueno, al él decir, si ustedes miran el versículo 21, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, dice que fue rescatado por el tribuno. Pues imagínense en la escena, él está ahí, lo han apresado, lo tiene todo el mundo agarrado, en ese momento lo tiene el tribuno, él empieza a defenderse, decir, venga, es que mire, escúcheme, y empieza a dar su defensa, narra su conversión una vez más, y entonces, cuando todo esto está en escándalo, dice que el tribuno lo tomó, versículo 21 del capítulo 22. Hola, hermano William. No sé si puedo hacer el comentario ya o me dice cuánto Dígame, hermano, bien pueda, hágale. Bueno, lo que pasa es que la hermanita Catalina estaba leyendo el 21-25, en la segunda parte que dice que solamente se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación. Y entonces, en la traducción en la interlineal, no dice de lo ahogado, sino lo estrangulado. Y en una versión hebrea sale de que muerto de muerte natural. Es un término mucho más amplio. Y el término más amplio es el término de fornicación, porque en la interlineal dice inmoralidad sexual, y eso incluye fornicación, adulterio, bestialismo, pedofilia, todas las que tengan que ver Aberraciones sexuales. de aberraciones. Es un término mucho más amplio. Interesante. Eso era como lo que quería hacer Gracias, mi hermano. Versículo. Gracias, mi hermano, por el aporte. Versículo 25 del capítulo 21. Entonces, vamos hasta ahí, ¿cierto? Esta es la primera defensa. Miren sus hojas, entonces, en resumen, si ustedes miran ahí en sus hojitas, la primera defensa se da en el capítulo 21, versículo 17 al capítulo 22 al 29. Luego dice que se da en Jerusalén. A él se le acusa de enseñar contra los mandamientos o lo que Moisés había establecido, y luego dice que él profanaba el templo al meter un griego allá. ¿Frente a quién estaba? Bueno, frente al pueblo, frente a judíos, y luego Pablo se va a defender, ¿verdad? Yo soy celoso de la ley, yo tuve esa conversión, yo me encontré con Jesús y eso me transformó, y luego les va a hablar sobre su visión en el templo. Y ante esto, entonces, Pablo es tomado por el tribuno. Llega la defensa número 2, que sería el capítulo 22, versículo 30 hasta el 23:6. Si alguien se anima a leer estos versículos, Katica o Joan. Sí, pero espérate un momento que estaba mirando. Dice 22:30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por lo cual le acusaban los judíos, le soltó de cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo:
Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ok, hasta ahí. Muy interesante esta segunda defensa. ¿Dónde se da ahora? Igual, ¿no? El mismo lugar, ¿no? No lo han llevado a ningún otro lugar y es ahí mismo en Jerusalén, ¿cierto? ¿De qué se le está acusando en este caso? ¿O por qué? ¿O por qué se le llevó ante el concilio? Miren el versículo 30 tiene la respuesta. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, el tribuno simplemente quería saber o quería entender las acusaciones de los judíos. Entonces todo el pueblo judío lo agarró y la rebotera, pero entonces el tribuno se quedó como con eso y dijo, venga, al otro día dice que lo tomó y entonces va a tratar de entender las acusaciones que le están haciendo los judíos y por eso lo lleva ante cuál autoridad. ¿Qué autoridad aparece ahí? ¿Ante quién tiene que compadecer ahora Pablo? El Sanedrín. Concilio. Ok, el concilio, el Sanedrín. Ahí estaba el sumo sacerdote Ananías, que inclusive hay un altercado ahí fuerte entre Pablo y él, donde Pablo en cierto modo se frena un poco y echa ahí de para atrás, pero obra estratégicamente, versículos 5 y 6. El 6 da la clave. Ajá. Ahora, la defensa de Pablo, ¿cuál va a ser en este caso? ¿Qué piensan? Que él era fariseo e hijo de fariseo. Ok. ¿Y qué más? Al final de ese versículo 6. Él va a usar, primero va a confirmar su buena conciencia, pero luego dice que va a usar la resurrección. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque él vio que había división, siempre había, él como buen fariseo sabía que había división entre fariseos y saduceos por el tema de la resurrección. Entonces Pablo muy inteligentemente en su defensa va a lanzar esto y les va a decir, mire, a mí se me está juzgando por el tema de la resurrección. Y va a usar esto para defenderse. ¿Qué acción se toma entonces? Bueno, la acción tomada es que al hablar de la resurrección, dice que fue rescatado por el tribuno y luego se hace un complot contra Pablo y es llevado a Cesarea. Listo, versículos ahí los que siguen en adelante y ahorita los vamos a ver, pero esa es la acción tomada. La acción tomada es que él es rescatado por el tribuno, entonces se hace un complot contra Pablo y finalmente por eso es llevado a Cesarea. No sé si lo recuerdan bien, Cesarea queda en esta parte del mapa, ustedes pueden observarlo ahí, que dijimos que esto era una sede del gobierno romano.
se usaba para llevar a cabo este tipo de casos cuando pasaba algo con los judíos. Entonces, miren la nota que hay acá, dice que por motivo del complot contra la vida de Pablo, le llevaron hasta Cesarea, ¿cierto? Sede del gobierno romano en Palestina. Y va a aparecer entonces la defensa 3. Vamos a volver al mapita. Aquí en Jerusalén ocurren dos defensas. Una frente al pueblo, otra frente al concilio, pero ahorita lo van a llevar hasta Cesarea. Y ahí se va a dar la defensa número 3. Y si alguien se anima a leer capítulo 24, versículo 1 al 5 y otra persona 24, 10 al 14. No importa que ya hayan leído. Yo leo. Listo, Fabi. Capítulo 24, 1 al 5. Ujú. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Hemos hallado que este hombre es una plaga, motor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ok. Capítulo 24, versículo 10 al 14. Yo, Dale, Eli. habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me llamaron disputando con ninguno, No y no me hallaron. disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ok, gracias, Miguel. ¿Dónde se da esta defensa? Recién lo mencionamos y se da en Cesarea, ¿cierto? Ya no está en Jerusalén, ya lo han movido a Cesarea, pues porque lo iban a matar, ¿cierto? Si uno lee bien pues toda la historia, se va a dar el gusto de leer todo lo del complot para matar a Pablo y cómo es llevado finalmente hasta Cesarea. ¿Qué se le acusa? Miren el versículo 5. Dice el versículo 5, dice, hemos hallado que este hombre es una plaga. No, dicen, vea, este hombre es la propia plaga. Interesante que se use esa expresión, como que está regado por todos lados. Es promotor de sediciones y luego dice que es cabecilla de una secta de los nazarenos. Para ellos el tema del cristianismo les era una secta y le decían la secta de los nazarenos, en cierto modo refiriéndose a que al Señor Jesús se le conocía como Jesús de Nazaret. Y esa es la acusación. Vea, este es una plaga, es promotor de sediciones y es cabecilla de una secta de los nazarenos. ¿Quiénes están acusándolo así?
Si ustedes miran el Los versículo, judíos. ok, los judíos, pero está en cabeza del sumo sacerdote Ananías, que fue hasta allá con algunos de los ancianos y dice que un cierto orador llamado Tértulo, que sería el que iba a planear el ataque contra Pablo con estos argumentos. Y también se le acusa de un intento de profanar el templo. Pueden anotarlo ahí. Ok, ya están anotaditos. Ahora, ¿frente a cuál autoridad está esta vez Pablo? Ante Fénix. Félix. Ante Félix. No está Tristex, sino que está Félix. Pero está ante Félix, ¿no? Una autoridad importante en todo esto. ¿Qué va a decir Pablo para defenderse? Bueno, primero les va a decir, miren, yo en ningún momento he profanado el templo y recuerden lo que cuando él llegó a Jerusalén le dijeron que hiciera y que fuera al templo a pagar el voto. Entonces eso le sirve a él para decir, mire, yo no fui en ningún momento a hacer escándalo, nada, yo fui a hacer lo mío, no, nunca he profanado el templo. Alice le servía a Dios siendo parte del camino, no niega lo que ha creído, pero él dice, yo mantengo mis raíces judaicas, ¿no? Ante esto, entonces, si ustedes miran versículo 27 del capítulo 24, dice que, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, la acción tomada en esta defensa, la tercera defensa, es que dejaron a Pablo preso. Este gobernador Félix está montado en el poder, según el versículo 27, dice que salió de ahí, pero por quedar bien con los judíos, simplemente dejó a Pablo ahí encarcelado por 2 años. Y Pablo queda ahí en prisión. Ahora va a aparecer una defensa más, defensa número 4. Y aquí quisiera si alguien más lee el versículo 1 al 12 del capítulo 25. Yo lo pudiera leer. No, Dale, adelante. No sé cuál del dos, pero adelante cualquiera de los dos. Bueno, dice versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque un agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo.
Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Ok, gracias, Katica. ¿Dónde fue esto? ¿En qué lugar estamos? En Cesarea todavía. En Cesarea todavía, es correcto. Todavía estamos en Cesarea. Estamos en la cuarta defensa de Pablo. ¿De qué se le va a acusar esta vez? Bueno, dice que Festo quería entender las acusaciones de los judíos. Ahora ya no estaba Félix, sino que se había subido al poder Festo y quería saber, bueno, este caso qué o cómo es la cosa o por qué los judíos en Jerusalén me están diciendo que lo traiga otra vez a Jerusalén. Y entonces él va a tratar de resolver esto. No ha habido un cambio de gobernadores, entonces Félix fue sacado del puesto y ahora entonces entra Festo, ¿no? ¿Frente a cuál autoridad está ahora Pablo? Bueno, lo hemos dicho varias veces, es frente a Festo, el nuevo gobernante. ¿Y qué va a decir él en su defensa? Él va a dejar claro algo, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Capítulo 25, versículo 8. Y él les va a dejar claro eso, ¿no? Yo no he hecho nada contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he hecho algo malo. Y entonces la acción tomada en este caso, lo que se va a hacer es que Pablo apela al César. En otras palabras, tendría que ir a Roma, ¿cierto? Sí, Katica. Es que yo tengo una pregunta. ¿Este Félix es el mismo al que Lucas le escribe Lucas, el Evangelio y Hechos? ¿Es el mismo? ¿Es diferente? Ah, no, perdón. Teófilo. Estoy equivocada. Sí, perdón. Sí, es Teófilo. Pero tranquilo, yo también me confundía mucho con cuando llega uno a ese punto de las defensas de Pablo, que se presenta frente a alguien, se presenta frente a otro. A veces es confuso, pero miren que van hasta ahora 4. Una es ante el pueblo mismo, una es ante el concilio donde está el sumo sacerdote Ananías, luego frente a Félix, donde él está frente a Félix, pero también está ahí acusándolo el sumo sacerdote, luego está frente a Festo, que sería en este caso el reemplazo de Félix, y finalmente vamos a estar en la defensa número 5. En esta voy a leer en favor de ustedes desde el capítulo 25, versículo 24 al 26.3. ¿Listo? Yo les voy a leer ese y ya alguien que me colabore con el capítulo 26, 19 al 23. Dice el 25, 24. Dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros. Aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy de delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.
mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Capítulo 26, versículo 19 al 23, si alguien quiere leer. Hermano, yo lo leo. Buenas noches. Buenas noches, mi hermanita, adelante. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen, pues dignos de arrepentimiento. Viendo en el templo, intentaron matarme, prendiéndome, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas o Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y de ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Gracias, mi hermanita Gladys. ¿Es hasta ahí, hermano? Sí, hasta ahí está bien. Bueno. Ahora, es el lugar el mismo, ¿no? Cesarea, están aún allí, solo que ahora se van a dar cuenta que hay alguien más, ¿no? ¿De qué se le va a acusar? Bueno, en este caso, más que por acusarle de algo, Festo tenía que detallar para el César las acusaciones contra Pablo. Y entonces por eso pide otra vez explicar el caso Pablo defenderse en esta ocasión. Era obvio, ¿no? Como que él dice, bueno, yo no he encontrado nada malo en este hombre, pero pues este me está diciendo que tiene que ir al César, que entonces va a ir al César a defender su caso, pero yo no tengo cómo sostener lo que lo voy a acusar, la razón por la cual lo voy a acusar. Y por ese tiempo llega un amigo de él, que es el rey Agripa, y aquí podríamos poner la respuesta a esto frente a cuál autoridad. Entonces está frente a Agripa y Berenice con Festo, están ellos tres, ¿no? Hay una nota ahí, es que Agripa gobernaba territorio al norte de Palestina. Y entonces tenía pues relación con Festo. Y entonces va a aprovechar a Agripa para que vea y escuche el caso de Pablo, ¿no? Que realmente Agripa ya sabía mucho sobre todo el tema. Él ya estaba muy empapado con esto. Le voy a dar espacio ahí para que lo puedan anotar. Ahora, en esta defensa va a haber algo interesante de Pablo, y es que él va a narrar su conversión otra vez, ¿no? Es la segunda vez durante las defensas, pero va a ser la tercera vez que Lucas menciona esto en su libro de Hechos, ¿no? Y es muy interesante porque si yo fuera a escribirle algo a alguien, yo diría, bueno, pues ya le escribí sobre la conversión de Pablo, entonces no hay que repetirlo, solo lo voy a referenciar, ¿cierto? Diría uno. Pero Lucas se toma la tarea de volver a escribir la conversión y dejar en claro la conversión de Pablo. Y eso lo va a usar para la defensa del Evangelio. Y aquí quisiera hacer una pequeña nota muy importante, y es que si hay algo que el mundo no puede contradecir, es una vida transformada.
es una vida cambiada. Y por eso Lucas lo va a resaltar mucho en su libro, y Pablo mismo en sus defensas, él va a echar mano de su testimonio. Él va a decir, miren, es que yo era así, me encontré con Jesús y ahora soy así. Y una buena forma de usted llevar el evangelio a alguien o defender su fe es contando su propio testimonio. Es contando lo que usted era, se encontró con Jesús y lo que ahora es con Jesús. Y eso es una parte fundamental en la vida cristiana, y es su testimonio de conversión. A veces encasillamos mucho el compartir el evangelio a alguien o el defender el evangelio frente a un grupo de personas, pero uno observa por la historia bíblica la importancia de las vidas transformadas y que nadie puede contradecirte eso. Nadie puede contradecir tu conversión. ¿Quién podría llegar y contradecir y decir que Gerardo, por ejemplo, mi papá, no era un hombre que tomaba licor, que era guache, que decía vulgaridades, y ahora no? ¿Cuál de mis familiares podría tapar eso y decir, no, es que Gerardo siempre ha sido así? No. Tuvo una conversión y eso no lo pueden negar. Es decir, es evidencia de que el Espíritu Santo mora ahora en él. Y ese tema de la defensa de Pablo, y que Lucas también haga tanto énfasis, nos debería hacer un poco reflexionar sobre la importancia del testimonio de vida transformado en la defensa del Evangelio. Entonces, en esa defensa se da la conversión. Y otra cosa interesante aquí es que ahora Pablo, más que presentar argumentos, va a instar a Agripa a creer. Y le va a hablar, si ustedes miran, por ejemplo, el versículo 25, la parte B, perdón, versículo 26, le dice, pues el rey sabe estas cosas, ¿no? Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso, y ojo a lo que dice, que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, ¿no? Dice, este tema, y se lo dice ahí frente al rey Agripa, es de conocimiento pleno del rey Agripa, y él sabe de qué le estoy hablando. Y entonces versículo 27 le lanza una pregunta. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice. Y entonces ni le espera la respuesta, ¿no? Y le dice, yo sé que usted cree. Yo creo que Pablo detectó en él, digamos, sensibilidad o atención, o quizás algo de impacto ante lo que se estaba diciendo. Porque para él era curioso saber sobre el tema. Y entonces llega esta respuesta de él, ¿cierto? Dice, por poco me persuades a ser cristiano, le dice. Y aquí habría como esa pregunta, ¿no? ¿Será que estaba siendo sincero o se estaría burlando? ¿No? Sí, queda ahí como esa duda. Algunos afirman que se estaba burlando, como, y por poquito me persuades a ser cristiano. Pero otros como, uy, no, en serio me conmueve lo que estás diciendo y estás a esto de hacerme creer, ¿cierto? Como algo sincero. Algo que pensaba yo mientras estudiaba estas defensas es que la palabra es viva, y cuando él le hablaba a esta gente de su testimonio y les hablaba de frente sobre la X o Y cosa, él lo hacía lleno del Espíritu Santo. Y finalmente eso generaba algo en ellos. ¿Cuál es la acción entonces tomada para ir terminando? Y es que luego se van hablando Agripa y Festo, y dice, hubiera sido puesto en libertad si no había apelado al César, ¿no?
Y entonces finalmente Pablo es mandado a Roma. Festo le envía a Roma. Recuerden que veíamos por allá que Pablo se propuso ir a Jerusalén y ver a Roma, ¿no? Y eso lo está logrando. No a la manera que uno diría, ¿cierto? Uno diría, bueno, llegó a Jerusalén, hizo lo que tenía que hacer y de ahí tomó un barco y se fue yendo hasta Roma. Pero en este caso está hecho prisionero y a pesar de que está como prisionero, todo se empieza a dar para que él pueda visitar Roma. Entonces, en resumen, este versículo nos podría ayudar con eso. Recuerden que Lucas está tratando de decir, miren, Pablo era justo, a Pablo no tenían de qué juzgarlo. Miren este versículo en pantalla, dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Y es que Pablo era un fiel judío, y se los voy a... Pablo era un fiel judío, un fiel romano y un fiel creyente. A mí esto me gustó mucho cuando lo vi, porque era así. Y esto es lo que va a querer demostrar Lucas. No, es que Pablo fue un fiel judío y hizo todo lo que los judíos debían haber hecho. Pero también fue un fiel romano, como ciudadano romano. Nunca hizo nada en contra del César. Nunca hizo que la gente se agolpara contra el César. Fue un buen ciudadano romano. Pero también fue ante todo un fiel creyente. Y siempre llevó el nombre del Señor por delante. Y en esto podríamos resumir en este versículo las defensas de Pablo. 5 defensas. Y eso es importante en nuestro camino acá, como lo pueden ver en sus pantallas, en nuestro camino a Roma, que es donde va a finalizar el libro. Con esto espero que les haya quedado un poco más claro este tema al final de las defensas de Pablo y se los haya ayudado a estructurar un poco más en sus cabecitas, porque cuando empieza a leer Hechos, llega a esas partes de las defensas y uno se empieza a perder dónde está, con quién está hablando, quién, pero si ustedes empiezan a leer con detalle este bosquejo, este cuadrito, les va a ayudar en ese tema de las defensas de Pablo. Y así terminaríamos esta lección, que es la lección 30. El próximo tiempo vamos a estar con la lección 31 y ahí vamos a dar por terminado nuestro estudio del libro de Hechos. Es un buen material, si usted quiere, obviamente lo ideal de eso es revisarlo, repasarlo, más que ver de pronto los videos, volver a leer el material o leer el libro ya con el entendimiento que hemos tenido para que se les queden más claras las ideas. Digamos, una vez usted vea este diagrama, usted puede leerse esos capítulos que vimos hoy y ya va a entender, sí, pasó así. Pero si no, el conocimiento les va a quedar ahí como en una laguna. Entonces esa es la invitación.